La historia de nunca acabar. Chilenos confiados que decidieron arrendar su propiedad para obtener una entrada extra de dinero, pero cuyos resultados fueron totalmente lo contrario. Eso que no deje la casa, que no desocupen la casa. Estamos muy endeudados por banco. Lleva 1 año y medio sin pagar el arriendo. Cuando usted necesitaba, yo le pasé la casa. Hace algunos años hablábamos del explosivo aumento de personas arrendando a toda costa su casa o departamento, pero hoy la historia dice otra cosa. Ya hace varios meses que en la región metropolitana, especialmente en todas las comunas hay escasez de arriendo y uno de los motivos es que los propietarios o arrendadores tienen miedo de entregar su vivienda para el arriendo por todos los problemas que hay, que son muy publicitados, muy conocidos. Y es que no hay nada más angustiante que contar con cierta platita y ver que pasan los días, semanas y meses que el dinero no llega. Temor que aumenta todavía más cuando no se trata de arrendatarios que, viéndose en apuros económicos, se envuelven en disculpas por atrasarse un par de días, sino más bien de aquellos que, conociendo la ley o por descarada desfachatez, simplemente deciden no pagar. Hay personas que son profesionales para vivir gratis, como les decía, pagan al comienzo y después se estancan. Entonces, como ellos saben que va a demorar tiempo en sacarlos, al final, antes de que salga una orden de lanzamiento, ellos se van y van a otro lugar y hacen lo mismo. Entonces, por eso los propietarios, por lo general, han ido tomando mucho miedo. Con todo esto, arrendarle a alguien es casi un acto de fe. Nada asegura que nos toparemos con un arrendatario lo suficientemente responsable, pues aunque ganara millones, si así lo quiere, perfectamente podría dejar de pagar. Y lo peor, la ley lo protege. En teoría, uno lee la ley y pareciera que está más a favor del arrendador. Sin embargo, en la práctica, pudiendo hacer un uso malicioso de mala fe de la ley, se podría beneficiar mucho más el arrendatario, donde podría estar fácilmente varios meses sin pagar el arriendo hasta que sea obligado a retirar a entregar la propiedad, se va y simplemente digamos, no pagó todos esos meses de arriendo que debía haber pagado. La verdad es que hay gente que ya llega a un punto en que pierde la paciencia, desconfía del sistema, no cree en abogados, no cree en jueces, ya cree que todo esto no funciona. Entonces, prácticamente lo que más le importa a la gente es recuperar la propiedad. Una serie de vacíos legales que permiten al arrendatario hacer y deshacer, mientras que el arrendador muchas veces ni siquiera puede entrar a su propia casa, aunque a veces la rabia lo impulsa a tomarse la vivienda y terminar todo mediante la fuerza. La única alternativa permitida es un juicio que requiere tiempo, paciencia y sobre todo dinero. ¿Cuánto demora desde la presentación de la demanda hasta la sentencia? Depende de cada tribunal. Hay tribunales que son extremadamente diligentes, que pueden demorarse perfectamente 2 meses hasta que haya una sentencia, y hay otros tribunales que se podría demorar 6 meses. Por lo tanto, podríamos establecer un promedio, en términos muy generales, de 4 meses, 4 o 3 meses en donde yo obtengo la sentencia. ¿Ya? ¿De qué me sirve la sentencia? Recién con la sentencia, el tribunal establece si debe pagar o no y si debe entregar la propiedad o no. Se le notifica al arrendatario la sentencia, y si el arrendatario no se va, tengo que pedir un segundo, que es como la segunda etapa del procedimiento, que es el procedimiento de lanzamiento, donde precisamente a través de una medida de fuerza, que es una medida de apremio, se dice legalmente, yo exijo este cumplimiento compulsivo de la sentencia, donde yo prácticamente a la fuerza termino sacando a esta persona. Preocupante escenario que no pasa inadvertido y que trae este tipo de consecuencias. Estoy llamando por un departamento que sale en arriendo en Independencia. Ya, sí, correcto. ¿Qué valor tiene? 160, ¿verdad? Claro, exactamente. ¿Y qué condiciones o qué requisitos pide para arrendar? Los requisitos para arrendar son acreditar ingresos, las 3 últimas liquidaciones de sueldo, ya, fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados, los escanes de ICOM, ¿Ya? las 12 últimas cotizaciones previsionales y un aval. Una
serie de requisitos establecidos por el dueño sin una ley que lo regule, pero aunque parezcan irrisorios, no son más que su única forma de filtrar y elegir en quién confiar. Hay libertad, ¿no? Los arrendadores o propietarios se toman la libertad de exigir un mes de garantía o 2 meses, pero aquí se ha originado algo bien llamativo. Como hay tanta escasez de arriendo, hay personas que buscan arriendo y ellos ofrecen hasta 6 meses a veces de garantía con el fin de asegurarse, con el fin de tener preferencia. Y así las cosas, pasó lo que tenía que pasar. El valor de los arriendos se nos fue a las nubes. Bueno, siempre hay comunas, por ejemplo en la región metropolitana tenemos comunas de Ñuñoa, Providencia, Las Condes, son comunas de valor más alto, ¿no? Por ejemplo, un arriendo que costaba 120.000 pesos mensuales, de la noche a la mañana a 160, 170, esa es la verdad. Pésimas noticias para quienes sí necesitan arrendar un lugar para vivir y, por supuesto, pagar lo que corresponde. Una especie de cadena donde todos se ven afectados de alguna manera, por lo que si va a arrendar ni se le ocurra hacerlo sin antes firmar un contrato y exigir lo que tenga que exigir. Primer consejo, que siempre conste por escrito. Segundo consejo, que es muy importante, tomar garantías. La garantía, una de las más comunes, es un codeudor solidario o un aval, ¿ya? Ojalá que este aval no sea cualquier persona, que sea una persona de reconocida solvencia, que tenga un trabajo estable y tenga bienes, en fin. Cosa que si yo me anticipo, en el peor de los casos, un incumplimiento, por ejemplo, yo sepa que a esa persona le puedo exigir el pago en caso de que mi deudor principal no tenga nada. Un tercer consejo es tomar meses de garantía. Pueden ser, ojalá, mínimo 1 o 2 meses, de ahí para arriba. O bien exigir el pago por adelantado de algunos meses de arriendo. Suena a mucho y allá usted si decide seguir nuestros consejos, pero recuerde que es su dinero y su propiedad las que están en juego. Fantástico, vamos a hablar, vamos a dilucidar todas las dudas posibles, vamos a abrir nuestros teléfonos a partir de ahora, los vamos a poner en pantalla y tenemos también nuestro Twitter, que es @muchogusto_mega. Y tenemos un invitado que por favor trate de descargar todas nuestras preguntas porque las tenemos por montones. Abogado experto en arriendos. Me encanta eso, que sea experto en arriendo. Francisco Soro. Sí, ¿Cómo estás? Buenos días. Oye, aquí todos los días tenemos un caso de arriendo, un dolor de cabeza, un dolor catete permanente. Primero, ¿qué tenemos que hacer para arrendar una propiedad? ¿Cuál es el principio básico para arrendar? ¿Qué se tiene que hacer? El primer consejo práctico es que al momento de celebrar el contrato conste por escrito, ¿ya? Nuestra ley no exige que el contrato conste por escrito, ¿ya? Es un consejo más bien práctico, ya que el contrato de arriendo es un contrato consensual. ¿Qué quiere decir esto? Que basta solamente el consentimiento de las partes para que se forme el contrato. O sea, ¿Un acuerdo? Pero, un acuerdo de palabras. No hay ninguna legalidad. Por no hay una exigencia legal en ese sentido. Pero siempre hemos hablado que cuando alguien arrienda, siempre le damos recomendación. Por favor, tiene que haber un contrato de por medio. Pero la ley no lo estipula, por lo tanto podría ser un acuerdo de palabras. Y ahí entonces está el problema. Exactamente. O sea, la ley no me exige que conste por escrito, pero lo más aconsejable es que se escriture el contrato. ¿Por qué? Porque eso me permite facilitar la prueba al momento que yo vaya a demandar a esta persona eventualmente, el caso que, por ejemplo, yo quiera que se vaya o no me pague la arriendo. Ya, vamos directamente a ese punto porque sucede bastante, y lo hemos comprobado acá en el programa, que tenemos muchos casos, de que hay gente que se queda 3 meses, 3 años, 7 años, 7 años sin pagar el arriendo. Entonces, ¿cómo puede ser que suceda algo así? Y si sucede, ¿qué es lo que hay que hacer? Claro, primer consejo, como decíamos, que conste por escrito. Eso me va a facilitar la prueba. Ya, porque ahí yo podría establecer una demanda. Si no lo tengo, no podría. Exactamente. Yo cuando presento la demanda en tribunales, tengo que probar que existe esta obligación. Okay. Y la manera más simple de probarla es con este contrato. Sin perjuicio de que si no tuviera un contrato de arriendo por escrito, yo puedo probarlo por testigo, pero es mucho más complicado. Y esto de la demanda implica, y lo conversábamos también acá, implica gastar lucas. O sea, ¿cómo hago yo o sea, si hay una persona que no me estaba pagando el arriendo, estoy sin recursos, ¿cómo contrato yo un abogado entonces para hacer esta demanda? Exactamente, claro, la mayoría de los casos, o sea, de hecho en todos los casos tengo que contratar un abogado para presentar una demanda en tribunales. El problema práctico, digamos, es que muchas veces hay gente que no tiene los recursos económicos para la poder... mayoría.
exactamente, no pueden pagar un abogado por los altos honorarios que muchas veces cobran esto, ¿ya? Sin embargo, existen las corporaciones de asistencia judicial, que son entidades públicas que prestan asistencia jurídica de forma gratuita a las personas que tienen conflictos jurídicos. Eso yo creo que la gente no lo sabe. Ahí no tenés que dar todos los datos, porque aquí lo que sucede, cuando te lo comentaba yo, tú me decías, claro, que hay que contratar a un abogado para nueva demanda. El tema es que la mayoría de las veces que nosotros hemos visto en el programa, es gente de escasos recursos que tiene como una renta única, inclusive, su casita de 70, 80 lucas. Entonces es impensable de que esa persona yo la oriente y le diga, mire, contrato a un abogado esa que se cayó en la casa, porque no lo tiene los recursos. Estas corporaciones son de fácil acceso. ¿Por qué no hay información del tema? ¿Dónde están estas corporaciones? Sí, lamentablemente por mucho tiempo yo me he dado cuenta que no eran muy conocidas estas Yo no las corporaciones. conocía, ¿tú? Yo no tenía idea. No tenía idea. Sí. Yo le aconsejo a la gente que se acerque a tribunales directamente. Muchas veces los funcionarios de tribunales le aconsejan llegar a las corporaciones de asistencia judicial. Le da la dirección, le pueden aconsejar más o menos cómo pueden iniciar el O sea, procedimiento. voy yo, la señora Juanita va y dice, yo tengo este problema y yo quiero que me asistan gratis porque no tengo recursos para poner una demanda. Y ahí los tribunales van a decir, mire señora, vaya a tal calle, a tal teléfono, a tal dirección. Exactamente. Pueden acercarse a las municipalidades también para pedir, digamos, el consejo para que les señalen dónde tienen que dirigirse. Y una vez que vayan a la corporación van a ser evaluados. Porque obviamente, claro, esto se puede malentender y puede ir cualquier persona a la corporación. Ahora se van a evaluar económicamente para ver si ellos están en condiciones, digamos, en situación de pobreza, para que puedan ser atendidos gratuitamente. Entonces ahí es donde tiene validez lo que tú dices, este contrato o escritura entre las partes, para comprobar que efectivamente hay una persona que está arrendando mi inmueble, mi bien inmueble. Exactamente. O sea, yo diría que en todos los casos siempre firmen un contrato por escrito, es más, y lo firmen en notaría, para que conste la firma del arrendador y del arrendatario mediante un ministro de fe. Una vez que la persona hace la demanda, ¿cuánto tiempo transcurre? ¿Qué tan factible es ganar finalmente y desalojar a esa persona del lugar? Exactamente. Este procedimiento tiene, en términos generales, tiene dos etapas, ¿ya? La primera etapa es un juicio que me lleva a la sentencia que dicta el tribunal, donde va a ordenar la entrega de la propiedad o que pague el arriendo. Y la segunda etapa de este procedimiento es como la ejecución forzada, el cumplimiento de la sentencia, ¿ya? Normalmente la primera etapa demora muy poco. O sea, hay tribunales que pueden demorarse, como decía la nota, 2 meses, ya que se notifica la demanda, el tribunal le cita una audiencia el 5.º día desde que se notifica. Incluso me ha tocado ver tribunales que dictan sentencia al día siguiente. Vamos a hablar que podría quedar en muy poco tiempo. Es relativamente rápido. Claro, la primera etapa. Obtener la sentencia, que en la mayoría de los casos va a ser favorable, porque normalmente claro, son arrendatarios que no pagan y no van a pagar nunca, básicamente. ¿Ya? Es relativamente rápido la primera etapa. ¿Y la segunda? La segunda etapa, claro, voy a tener la sentencia del tribunal. Me va a decir, señor, entregue la propiedad y pague lo que debe. ¿Ya? Y pague lo que debe además. Exactamente. Claro. Mira, y si no paga lo que debe, salvo que esté al día y yo solamente quiero la restitución de la propiedad. ¿Y qué pasa si yo le digo, mire, a mí no me importa que me pague, yo quiero que el tipo se vaya? Claro. Usted sáquemelo de la casa. Tengo la sentencia con desalojo incluido, ¿no es cierto? No, la sentencia lo que ordena es la entrega de la propiedad. ¿Ya? En el caso que yo haya demandado también las rentas impagas, va a ordenar que pague también. Yo tengo que notificarle a esta persona, de manera que esta persona tenga noticias de que el tribunal, digamos, falló en su pago. ¿Y cuánto tiempo le dan a que se vaya? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo le dan a ese tipo para que se vaya? Este es el problema. Claro. Yo me empiezo a enojar con el tema. Exactamente. Porque ya te absorbió todos los temas de nuestros públicos. Claro, va a ir un receptor que es un ministro de fe, le va a notificar la sentencia y le va a decir, señor, usted tiene que irse. Y él puede decir perfectamente, está bien, y se queda. ¿Pero por qué? ¿Pero cómo? Entonces, ¿Y sigue la sirvió de tontería? nada. No. Lo que pasa es que son una serie de pasos que hay que cumplir en esta segunda etapa del procedimiento, donde yo finalmente, después de una serie de notificaciones, papeles, tribunales, receptores que son ministros de fe, termino solicitando el auxilio de la fuerza pública. O sea, termino yendo con carabineros si esta persona en la última instancia no se quiere ir, Estamos hablando de qué plazo. ¿Cuánto tiempo se demora eso? Pongo un caso extremo, Fernando. ¿Cuánto se ha llegado a demorar este proceso? Para que el público se haga una idea en su guata y en su cabeza. Y tenga fe. Porque, perdón, en medio de este proceso yo le podría pegar a alguien. Claro. De rabia. A mi juicio, el problema no tiene que ver con la ley, sino tiene que ver con un tema de dotación probablemente de carabineros, un problema administrativo de parte de los receptores, que muchas veces en la práctica hace que esto sea muy lento. Uno ve la ley y prácticamente esto debería quedar listo en un par de meses. Sin embargo, en la práctica pueden pasar perfectamente 6 meses, 8 meses,
Y uno, claro, mirándole desde afuera no se explica. Oye, Lo que me pasa aquí, perdón, Katy. Consejo para usted que tiene propiedad, por favor, después de este programa, no arriende más. Claro, es como terrible. Es como terrible. Hay un vacío legal, de todas maneras. podría ser ¿Por qué no ley se modifica la ley? Porque es como una ley súper antigua, de lo que yo tengo entendido que es de los años 70, donde había menos propiedad y se protegía más al arrendador. Pero hoy por hoy la cosa no es así. Exactamente, claro. O sea, la ley para la primera etapa funciona bien, la verdad. Yo obtengo una sentencia, gano un juicio. El problema es que la señora que arrienda dice, ¿de qué me sirve ganar un juicio si yo quiero tener materialmente mi propiedad? Obvio. ¿Ah? Y ahí vamos al problema de tipo administrativo, digamos. O sea, Oye. muchas veces yo necesito acudir al auxilio de Carabinero, y Carabinero está o en una marcha o está, por ejemplo, dirigiendo el tránsito, y dicen, no hay Carabineros, no hay dotación. Exactamente, y pasan los meses sin tener esa fuerza pública que necesita la persona. A ver si está pensando lo mismo que yo. Cuando lo que hablábamos el otro día, lo de la mora. La de la mora. No, mora. Claro, había una señora, y con esto cerramos porque tenemos que correr. Una señora que subarrendó sus piezas como un acuerdo, entonces le arrendaron 2 piezas. Entonces los gallos no se querían ir, llevaban no sé cuánto tiempo, una vida sin pagar. Pobre señora vivía sola ahí. Entonces nosotros le preguntamos, ¿y usted tiene un contrato porque están en su casa? Yo podría echar si está en mi casa. Yo la pieza al lado, agarro un candado, le saco sus cuestiones y chao. No hay nada de por medio que me lo impida. Porque no tenía nada. No tenía contrato. Y me decían, no, es que ellos tienen algo de... Ellos son moradores de esta casa. Ellos ya se instalaron aquí, ya no los podemos sacar. ¿Eso es así? Perfecto. A ver, hay 2 cosas. Que no exista un contrato por escrito no quiere decir que no haya contrato. Como decía anteriormente, perfectamente, verbalmente podrían haber consentido un contrato de arrendamiento, ¿ya? Hay otra situación, que son personas que son como lo ocupa, que viven en una propiedad, sin que haya un título de por medio como un contrato de arriendo. Simplemente van y se instalan, ¿ya? Y eso puede ser por ignorancia del dueño o por una mera tolerancia. ¿Ya? El típico caso en el campo, por ejemplo, el cuidador que vive dentro de la propiedad del patrón, digamos, porque él lo tolera, digamos, no le cobra ningún arriendo. ¿Y ahí qué se llama? Ese es otro procedimiento que se llama el precario. ¿Ah? A través del precario, un procedimiento similar al contrato de arriendo, yo puedo solicitar la entrega de la propiedad. Pero yo tengo opción rápidamente de sacar a esa gente de mi casa. O sea, ¿qué pasa si yo, lo que dice Lucho, se va esa persona a trabajar y yo le cierro con candado a la puerta y nunca más puede entrar? No, que básicamente ahí me estoy tomando la justicia por la propia mano. Ay, yo encuentro que... Pero es que encuentro que es lo más lógico. O sea, claro. Si un gay se instaló en una pieza de mi casa y después yo no lo puedo sacar de ahí... Bueno. O sea, sí se puede, a través de este procedimiento. Lamentablemente no es lo más expedito que hay. A mí, o como echar al marido. Claro. Hay muchas mujeres que no lo han podido hacer por años, ahí sigue instalado el hombre. Oye, Fernando, queremos agradecer porque nos ha... Perdón, está dando un lindo nombre también. Sí. Francisco, gracias porque nos pusiste un poquito más de instrucción en un tema que de verdad es un permanente dolor de cabeza para nuestro público y para todos nosotros. Y yo creo que lo más importante es que la gente se informe sobre todas las cosas. Quería decir solamente una cosa. Sí, claro. Consejo práctico, que siempre conste por escrito el contrato. ¿Ah? Que tomen ciertas garantías, firmar con un codeudor solidario, un aval, y por favor que pidan un mes de garantía, digamos, para de alguna manera solventar los gastos que puedan significar. Todos esos detalles que nos quedaron pendientes podremos tratarlo en una nueva oportunidad porque hay muchas cosas de las cuales nos tenemos que seguir informando. Sí, y vamos a... Hay personas que son profesionales para vivir gratis, como les decía, pagan al comienzo y después se estancan. Entonces, como ellos saben que va a demorar tiempo en sacarlo, al final, antes de que salga una orden de lanzamiento, ellos se van y van a otro lugar y hacen lo mismo. Entonces, por eso en todas las comunas hay escasez de arriendo y uno de los motivos es que los propietarios o arrendadores tienen miedo de entregar sus viviendas para el arriendo por todos los problemas que hay, que son muy publicitados, muy conocidos. Y es que no hay nada más angustiante que contar con cierta platita y ver que pasan los días, semanas y meses y el dinero no llega. Temor que aumenta todavía más cuando no se trata de arrendatarios que viéndose en apuros económicos se envuelven en disculpas por atrasarse un par de días, sino más bien de aquellos que conociendo la ley o por descarada desfachatez simplemente deciden no pagar. Sin pagar el arriendo. Cuando usted necesita, yo le pasé la casa. Hace algunos años hablábamos del explosivo aumento de personas arrendando a toda costa su casa o departamento, pero hoy la historia dice otra cosa. Ya hacen varios meses que en la región metropolitana, especialmente en todas las comunas. La
historia de nunca acabar. Chilenos confiados que decidieron arrendar su propiedad para obtener una entrada extra de dinero, pero cuyos resultados fueron totalmente lo contrario. Que no deje la casa, que no desocupen la casa. Estamos muy endeudados por Lleva 1 año y medio